Buenos días a todos. De parte del WEC Panamá, le damos una cordial bienvenida a este webinar titulado Herramientas para una transición energética efectiva. Agradecemos a todos su asistencia. Con el objetivo de poder disfrutar del contenido de esta presentación, agradecemos por favor mantener sus micrófonos en silencio. La totalidad de este webinar estará siendo grabado. Agradecemos por favor enviar sus preguntas a través del chat. Intentaremos responder la mayoría de ellas, si no todas, al final de esta presentación. El contenido de este webinar va a estar bastante nutrido. Iniciaremos con una pequeña presentación sobre el Consejo Mundial de la Energía. Luego de esto, el ingeniero Cotes nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida. Los puntos 3 y 4 los estará llevando a cabo Talita, nuestra corresponsal de WEC Global. Seguido de esto, el ingeniero Cotes nos dará una pequeña presentación titulada El COVID-19 y el Sistema Energético Nacional en una cápsula. Realizaremos una interesante interacción con los participantes. Agradecemos tener sus celulares a mano para llevar a cabo este poll de forma efectiva. Luego de esto, en el punto 7, iniciaremos con el foro de discusión, donde está acompañando la doctora Guadalupe, el ingeniero de la Guardia y el licenciado Brenes. Continuaremos con una sesión de preguntas y respuestas y finalmente algunas conclusiones llevadas a cabo por el ingeniero Cotes. El Consejo Mundial de la Energía contribuye activamente con los conocimientos que necesitan los líderes energéticos para tomar decisiones estratégicas, políticas y comerciales efectivas sobre la transición energética. Proporcionamos datos falibles, herramientas útiles y comentarios imparciales. Nuestro kit de herramientas interactivas de transición energética incluyen 5 herramientas integrales que se pueden utilizar juntas o por separado. Se ha demostrado que impulsan un cambio efectivo y nos acercan a lograr una transición energética exitosa. El Consejo Mundial de la Energía fue inicialmente establecido en 1923. Contamos con un consejo en Panamá hace algunos años. Nuestra misión global es poder brindar mejor energía para todos, tratando de humanizar la transición energética. Le damos ahora la bienvenida al ingeniero Héctor Cotes. Sí, gracias Mateo y antes que nada agradecer a todos su participación e interés aquí en este webinar que hemos hecho para darle un poquito de insight sobre qué herramientas tiene el WEC para poder aportar a la conversación y asimismo una discusión entre unos 3 expertos panelistas para ir conversando de lo mismo. Y la verdad que mis palabras son breves, queremos entrar bastante rápido ya en agenda. Más que todo es, uno, como decíamos, darle la bienvenida. 2, nosotros desde el WEC, me honro ser presidente en este año, queremos resaltar este tipo de eventos, o sea que van a haber eventos como este de diversos tópicos del sector energía, movilidad eléctrica, generación distribuida, retos a largo plazo del sector. Algunos vamos a verlos hoy, o vamos a comentarlos. Tarifas eléctricas también que ya hemos tenido a lo largo de Centroamérica para compararnos con las tarifas de la región, o sea que es información relevante. Bueno, nosotros somos un espacio público-privado y la academia es parte también del WEC, creo que es un diferenciador importante de otras organizaciones, donde está la UTP, está la Secretaría de Energía participando activamente y están no solamente los generadores, sino también los distribuidores, otros miembros como abogados que nos distinguen aquí también con su presencia, también miembros profesionales, así como BMW, BYD, por mencionar algunos. O sea que es un espacio que podemos incidir en políticas públicas y básicamente ese es nuestro mensaje. Tratando de incidir en políticas públicas siempre es positivo tener este tipo de eventos y
Y por eso, animarlos a los que todavía no son parte del WEC a que lo sean y nos pueden escribir a mi persona o a Mateo o en el chat para mayor información de nosotros como organización y gustosamente les mandamos todo el papeleo para poder que se inscriban. Y al final, como decía, y ya con esto cierro, somos una organización que si bien en Panamá tenemos apenas 3 años, a nivel mundial estamos desde 1923, o sea que tenemos una fortaleza importante para poder ver también benchmarks a lo largo de la región, pero no solamente Latinoamérica, sino también Europa y el mundo. Entonces, parte de ese conocimiento que tenemos como organización, me permito invitar también, ahora voy a presentarles a Talita Cobre, que es nuestra expositora de las distintas herramientas que vamos a presentar hoy, y después vamos a tener el panel de expertos, como bien mencionaba Mateo, ¿no? Talita es la Energy Transition Insight Manager del Consejo Mundial de Energía y ha estado residiendo en Londres, ahora mismo está en Brasil, su tierra natal, ¿no? Investiga tendencias y oportunidades de transición hacia sistemas más sostenibles, más seguros, más equitativos, y tiene trabajos colaborativos con distintos comités como en Panamá a lo largo del mundo. Desarrolla y facilita talleres como este y ha trabajado con gobiernos latinoamericanos y africanos identificando oportunidades de desarrollo y buscando también llevar estas ideas al espacio práctico, no solamente el teórico. Así que, sin más, yo les presento a Talita. Talita, el escenario es tuyo y bienvenidos nuevamente todos. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos por la participación. Quisiera empezar presentándoles un poco de esto Energy Transition Toolkit, que es el conjunto de herramientas que el Consejo desarrolla para apoyar la transición energética de los países, ¿no? Son herramientas que desarrollamos con la colaboración de los comités miembros de más de 94 países alrededor del mundo. Estas son las 5 herramientas que tenemos: el Issues Monitor, el Trilema, Scenarios, Innovation Insights y el Dynamic Resilience. Cada una de estas herramientas mira a la transición energética desde un punto de vista específico, que sea la perspectiva de los líderes de sector, como hace el Issues Monitor, desde la perspectiva de los datos y de los logros pasados, como el Trilema, los escenarios que miran a alternativas futuras para una transición, y también otras herramientas más dinámicas como el Innovation Insights y Dynamic Resilience, que miran a los específicos retos en cuestiones tecnológicas y cómo enfrentarlos. Para los objetivos del encuentro de hoy, quisiera enfocarme en 2 herramientas específicas, que son el Trilema y el Issues Monitor. Entonces, pasamos a la próxima slide, por favor. Justo para entender qué son estas herramientas, y así que podemos hacer también un ejercicio de entender lo que se ha pasado con Panamá específicamente y cómo estas herramientas nos pueden apoyar en la análisis crítica y decisiones estratégicas para el contexto de transición. Empezando con el Trilema. Esta es una herramienta que desde el 2010 la producimos, que es una medición anual del rendimiento del sistema energético de los países en cada una de estas 3 dimensiones del trilema: la seguridad energética, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Como seguridad entendemos la gestión del suministro de energía primaria con fuentes externas y internas, la fiabilidad de la infraestructura energética y la capacidad de satisfacer la demanda actual y la demanda futura. Como equidad entendemos la accesibilidad y asequibilidad del suministro de energía en toda la población. Y finalmente, en tema de sostenibilidad ambiental, se mide la reducción de la intensidad de energía, de la emisión de CO2 y la transición a fuentes renovables y de bajo carbono. Entonces,
la idea por detrás del trilema es que si tenemos un equilibrio entre las diferentes dimensiones, esta es una medida de una política energética sana y buena, balanceada. Si pasamos a la próxima slide, podemos ver una otra herramienta que es el Issues Monitor. Mientras el trilema nos da un resultado, una perspectiva del contexto actual basado en los datos del Banco Mundial, de la International Energy Agency, sí, antes de esta, sí, sobre los logros del país basado en datos. El Issues Monitor mira al contexto desde la perspectiva de los líderes del sector del país, de los tomadores de decisiones del país. En este caso, con el Issues Monitor de Panamá, miramos a cada año, escuchamos lo que piensan los líderes del sector y producimos una mapa, que es el Issues Monitor Map, que nos traduce estas perspectivas en las opiniones de los líderes. Estas opiniones son medidas con base al nivel de incertidumbre e impacto que atribuyen a las específicas cuestiones que son parte de esta encuesta. En el momento tenemos 42 cuestiones. Estas fueron revisadas para la próxima edición, pero en la mapa que pueden ver tenemos estas bubbles que nos indican dónde están posicionadas y entonces cuáles son las perspectivas, cómo son miradas por los líderes del país. Las diferentes cuestiones comprenden cinco categorías estratégicas que están descritas con las cuestiones: riesgos macroeconómicos, geopolíticos, el business environment, la visión energética y la tecnología. Y la parte de tecnología se expande a cuestiones específicas de digitalización. Entonces, bueno, esto en otras palabras nos dicen, independientemente de los datos, lo que nos muestran los datos, cómo la realidad es percibida desde el punto de vista de los tomadores de decisiones. Ahora, si pasamos adelante, ahora la idea es de hacer un ejercicio utilizando estas dos herramientas y mirando los resultados específicos de Panamá para entender dónde estamos desde el punto de vista de los datos y entender si esto es lo que percibimos o lo que deseamos para lograr los objetivos estratégicos del país. Entonces, empezando con el trilema, estos son los resultados de la última edición del trilema que fue disponibilizada el año pasado. En octubre de este año tenemos una actualización de los resultados, entonces vamos a poder ver la evolución para el caso de Panamá y de otros países. Los últimos resultados publicados son estos, donde vemos que tenemos una buena puntuación en temas de sostenibilidad y equidad, y tenemos una más baja puntuación en temas de seguridad. Cuando miramos al reporte, el reporte nos da como más detalles sobre los motivos por detrás de estos resultados. Entonces, por el tema de seguridad, tenemos una cuestión importante que es la dependencia de las importaciones, que nos reduce la puntuación en este tema. En tema de sostenibilidad y equidad también tenemos cuestiones que pueden ser trabajadas, que piden que sean trabajadas, como la cuestión de las emisiones, de eficiencia energética y también de la cuestión de la abundancia del acceso, no solamente del acceso a la energía, pero de la abundancia del acceso por parte de las diferentes partes de la sociedad. Entonces, así tenemos un trilema de Panamá que está
más fuerte en 2 dimensiones, entonces para que sea más evoluido, la policy recomendación de política pública es un enfoque también mayor en el tema de seguridad, lo que se está haciendo, entonces se espera también una evolución en este sentido. Si pasamos a la próxima, vamos a ver los últimos resultados del Issues Monitor para Panamá. Entonces, recordando que el Issues Monitor no es una herramienta exacta de datos exactos como es el trilema. Esta es una herramienta de perspectivas. Entonces, lo que vemos son las perspectivas de los tomadores de decisiones de Panamá sobre cuestiones relevantes para su transición energética. Con el pasar de los años hemos visto que la cuestión de la GNL se quedó como una cuestión de alta incertidumbre, alto impacto. Entonces, es como la cuestión que define las critical uncertainties, que son estas cuestiones en naranja en la mapa. Entonces, acá son cuestiones que entendemos que tienen un alto impacto, pero debido a su alto nivel de incertidumbre, son cuestiones que no tienen como una respuesta pronta exacta para acción. Esto es diferente en los casos de las cuestiones en azul, donde tenemos alto impacto, pero también baja incertidumbre. Esto es el caso de las renovables, de la eficiencia energética, digitalización. Quiere decir que estas cuestiones están siendo trabajadas con mucha confianza, porque se sabe qué hacer. Entonces, pasando adelante, vamos a colocar las 2 herramientas juntas para entender si hay una coherencia o discrepancia entre el contexto basado en los datos y el contexto como percibido por los líderes del sector. Esto es un ejercicio que nos puede ayudar a entender dónde tal vez queremos trabajar para influenciar tal vez las prioridades de los líderes, de los que toman las decisiones, para que sean coherentes con la estrategia de transición energética nacional. Entonces, mirando primeramente a la dimensión de seguridad, hemos visto una evolución en el lado izquierdo. Podemos ver la evolución del trilema. Estos son los datos por detrás del triángulo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, teníamos una baja puntuación en términos de seguridad, pero hemos visto acá una evolución en el tema de diversidad de generación y también una evolución en términos de dependencia de las importaciones. Cuando miramos al mapa del Issues Monitor, podemos ver que las renovables, que está en azul en la parte derecha del mapa, aparece como una cuestión de alta prioridad, baja incertidumbre. Esto es el motivo principal para esta evolución en términos de seguridad energética, ¿no? La expansión de la matriz renovable nos garantiza una mayor independencia energética, entonces nos contribuye con el tema de la seguridad. Al mismo tiempo percibimos que las otras fuentes energéticas aparecen como señales no muy fuertes, ¿no? Tenemos que sean los biocombustibles, la hidroenergía, el carbono como el hidrógeno no son vistos como prioridades. Entonces, se ve que las renovables dominan las acciones. Al mismo tiempo, vemos que el GNL permanece como una cuestión de alta incertidumbre. Y la cuestión de la storage permanece, se queda igual en el trilema, entonces no hay una evolución. Y se puede verificar que esto es coherente con el Issues Monitor, donde los líderes
no la ven como una cuestión de alta, de alta prioridad, ¿no? Entonces es también un indicador que se puede considerar cuando pensar que si es un tema de importancia, tal vez Licious Monitor nos dice que es una área donde las visiones y perspectivas de los líderes puede ser trabajada para que se dé más alta prioridad al tema del almacenamiento. Pasando a la próxima dimensión, vamos a ver, comparar los resultados para Energy Equity, la equidad energética, donde se tuvo un mejoramiento en todos los aspectos de precios de gasolina y diésel, de los precios de la electricidad y del acceso a la electricidad. Y cuando miramos a las cuestiones del Issues Monitor que son comparables en esta dimensión de equidad, vemos que no son vistas también como la prioridad de la agenda, ¿no? Son vistas con bajo impacto y solamente las commodity prices que aparecen con alto impacto, pero también alta incertidumbre relacionada al tema del GNL. Entonces, acá vemos como desde la perspectiva de los líderes un cierto conforto en el tema de equidad y entonces como no sea una dimensión que sea que influencie demasiadamente las decisiones. Entonces, esta comparación también nos lleva a preguntar si esto es lo que queremos, lo que se desea, o si también las perspectivas de los líderes pueden o deben ser influenciadas para una diferente entendimiento de las cuestiones que influencian el tema de la equidad energética. La análisis más detallada del trilema de Panamá habla tanto de esta cuestión de la abundancia del acceso, ¿no? Entonces garantizamos el acceso, pero tenemos el tema de la abundancia, de la cantidad de energía disponible para diferentes partes de la población. Y bueno, pasando a la última dimensión, que es la de la sostenibilidad ambiental, hemos visto un empeoramiento de cuestiones en términos de emisiones y de intensidad final de la energía. Cuando miramos las perspectivas de los líderes, vemos que hay de verdad una atención a este tema, donde de nuevo eficiencia energética y renovables dominan el tema de las acciones y también, bueno, la cuestión de las ciudades sostenibles también aparece como una preocupación, aunque con un cierto nivel de incertidumbre. Entonces, esto es como lo que esta comparación nos permite de hacer, es de entender cómo podemos crear una conexión entre los objetivos de evolución energética y las estrategias de evolución energética del país y las acciones que pueden ser tomadas desde el punto de vista de los líderes del sector. Claramente, estos resultados vienen de un análisis previa a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, claro que este contexto se actualizó y se cambió como respuesta a este contexto. Entonces, lo que teníamos acá y lo que hemos visto en esta comparación nos describe una realidad que es relevante hasta el inicio de este año, pero ahora es en nuestro trabajo de entender cómo este contexto se influencia basándose en los recientes, el contexto más reciente de la pandemia. Y para este tema quisiera
a devolver la palabra a Héctor, que nos va a hablar de la Estrategia Nacional de Transición y del contexto de la COVID para Panamá. Muchas gracias. Gracias, Thalita, y la verdad que muy importante tu aporte dentro del contexto, y ahora lo que queremos, siguiendo con el objetivo del seminario, antes de pasar la palabra a los panelistas, a mí sí me gustaría hacer una pequeña introducción, y por eso, de nuevo, mi intención es moderar la conversación en este momento, pero sí llevarlo en contexto a dónde estamos, ¿no? Dónde estamos en Panamá, o como decía Thalita, ella habló en términos generales, y yo sí quiero resaltar dos cosas. El trilema es, digamos, lo que nosotros llamamos es data dura, y al final el Issues Monitor es una perspectiva de transición, es la percepción de los tomadores de decisión. El 17 de agosto ya abrió la encuesta para nuevamente el Issues Monitor del próximo año. Entonces, en la medida que tengamos mayor personas contestando, podemos atender como país, porque al final este es un insumo que le damos al país, sobre los distintos temas y cuáles son más relevantes o no. O sea, de repente ahora el hidrógeno tiene algunas consideraciones mejores que lo tenía el año pasado, el tema de la pandemia, cómo afecta a estas decisiones, y eso es importante conocerlo de ustedes. Mateo, ¿tú puedes pasar el siguiente slide, por favor? Entonces, en contexto, y esta información de la Secretaría de Energía, de todo lo que en su momento se plasmó en las herramientas, tanto el trilema como en el Issues Monitor, ahora tenemos una realidad que todos la estamos conociendo. Entonces, como preámbulo para poder transicionar, valga la palabra, el pun intended, o el tema de dónde estábamos con las herramientas a dónde estamos ahora, sujeto al COVID, que también de alguna manera ha afectado, y esa es la conversación que vamos a tener más adelante. Podemos ver, usé las semanas de julio porque agosto solamente la primera semana está, digamos, tabulada. Tenemos como la demanda que tenemos de 1900, que es la primera semana, la semana de referencia es la semana de marzo, la primera semana de marzo, versus como en junio estamos abajo de 1300 megawatts cuando vemos diariamente. Y eso tiene un impacto porque al final no hay comercios e industria, por lo menos hasta este momento, en julio y agosto, lo que llevamos, un 36% menos cuando hablábamos de junio, y se mantiene básicamente también en julio, y en agosto vamos a ver ahora en esta reapertura que se está empezando a dar en estos días. Pero la parte industrial y la comercial tiene menos 36, menos 31%. El residencial, como era de esperarse, hay más personas en teletrabajo de lo que había al principio del año, y hay un aumento de casi 5%, y el gobierno también con una gran porción trabajada también desde casa o en teletrabajo, o algunos ministerios también trabajando no necesariamente a su capacidad total. También hay una disminución del consumo energético, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo de alguna manera. El alumbrado, la verdad que es mínimo dentro del contexto, pero sí aumenta dentro de un 8%. Cuando vemos ahí la proporción dentro del pastel no es necesariamente la relevante, pero esto nos da una perspectiva. Hay menos consumo por el comercio, pero ¿cuánto es ese consumo menos? Menos 36%, menos 31%. Esas son las figuras, que va muy acorde con la diferencia entre 1300 megas y 1900 megas que teníamos a principio. Siguiente, por favor. Entonces, y si vemos el spot, aquí faltan los días finales de julio, que sí hubo unos que se dispararon hasta los $60, pero tenemos unos precios que al final, si se dan cuenta, y los que estamos en el sector, oscilan entre el precio spot entre 35 y $40, salvo algunos picos en el mes. Este es el comportamiento del mes anterior, y por eso faltan algunos de los datos de los últimos días que sí repuntaron un poco en términos de precios. Esto tiene una implicación, como decíamos, si hay una poca demanda, la mayoría de la demanda está cubierta por la generación hídrica, que es la línea azul. Si vemos en
en la generación por megawatts hora por día del mes de julio, y vemos entonces que principalmente nuestra generación es renovable en este momento, y eso hace que se cubra, y dado la demanda baja, esto permite que se cubra casi que la totalidad por la generación hídrica de este momento que existe en el país, ¿no? De los 3.900 megas de capacidad que hay en el país, la porción básicamente de energía renovable, en particular hídrica, es la que está sacando, digamos, la cara o respaldando todo el sector. En la medida que haya mayor apertura económica, mayor movimiento comercial, se espera que haya un mayor consumo, por lo tanto mayor demanda, y entonces otros actores de generación también puedan participar dentro de este nuevo escenario que esperamos también se esté dando oportunamente en los próximos meses. Entonces, ese es el contexto. Yo no sé si todo el mundo haya conocido los datos. Yo creo que es importante ponerlo para poder tener la conversación siguiente con los panelistas, ¿no? No solamente tener en abstracto las herramientas que se dieron en su momento, sino ahora esta es la realidad que tiene el país hasta el cierre de julio, que nos da unos retos importantes y unos retos distintos. Entonces, en esa línea yo ahora le voy a dar la palabra a Mateo para la parte interactiva que también queremos hacer. Bueno, aquí está el timeline que se había hecho por la Secretaría, que esto también lo conocen desde marzo. Utilizamos la fecha de referencia del 10 de marzo, de la primera semana de marzo, porque fue cuando se hacen los cierres de los comercios, y bueno, estas son las fechas que nosotros hemos venido trabajando, hemos venido viviendo, digamos, la respuesta dentro del contexto de la parte económica, pero también la parte energética, y se ha visto afectada por estos distintos hitos o milestones que están a lo largo de estos ya 5 meses que ya han pasado, ¿no? Entonces, ahora sí, Mateo, te voy a dar la palabra. Queremos interactuar con ustedes. Todos los que tienen, ahorita mismo, si tienen, pongan su móvil disponible y traten de entonces acercarlo aquí para poder. Vamos a hacer 3 preguntas para ver en este momento su concepto de lo que está pasando en Panamá y cuáles son las cosas, cuáles son los temas prioritarios, y queremos tener su retroalimentación instantánea, y le vamos a compartir los resultados en vivo en estos mismos momentos. Por lo ya casi somos 86, 87 participantes que estamos en este momento conectados. Mateo, te dejo el espacio para que hagas la encuesta. Sí, en pantalla van a poder ver un pequeño QR code con una página web. Voy a también a compartirles la página web, perdón, directamente el link vía chat para que puedan accesar desde ese portal también. Si me dan 10 segunditos, preparo nada más el link para hacerles llegar de forma inmediata. Sí, y aquí con esta, si ustedes acercan con la cámara de su móvil y lo colocan encima del QR, pueden entrar directamente a la página sin necesidad de entrar al vínculo, ¿no? Pero también vamos a darle los dos espacios. Son 3 preguntas breves, y de ahí arrancamos después con el panel una vez que tengamos las respuestas de ustedes, ¿no? Perfecto. Así es, ingeniero Cotes. Ya pueden hacer scan directamente del QR en pantalla, pueden entrar a través del link en el chat, y vamos a estar dándole 15 segundos a cada pregunta para que ustedes puedan responder. Vamos a ir con la siguiente ahora. Automáticamente se les va a ir actualizando en su pantalla. Solo hay necesidad de responder la nueva pregunta. Vamos con la última.
Genial. Vamos a ver un poquito los resultados, señor Cotes, para que más o menos podamos visualizar cuál es el entender de nuestros participantes. Bajo la realidad actual COVID-19, ¿cuál de estos temas relacionados a la equidad de la energía es más relevante para usted? Un 58% de los encuestados indicó que es el precio de la electricidad. Bajo esta misma realidad, ¿cuál de estos temas relacionados a la seguridad de la energía es más relevante para usted? Un 60% de los encuestados indicó que es la diversidad de generación. Y en nuestra última pregunta, bajo este mismo escenario, ¿cuál de estos temas relacionados a la sostenibilidad de la energía es más relevante para usted? Energías renovables con un 45% fue el elemento que tuvo más votos en nuestra pregunta. Con esto, ingeniero, creo que tenemos un insumo interesante para continuar con la presentación y de nuestros panelistas. Sí, muchas gracias, Mateo, y a todos por contestar la encuesta. La verdad que por eso hemos tratado de hacer este webinar lo más interactivo posible. Hemos tenido por eso ya la participación de Talita. Yo con algún par de slides realmente para traerlo al contexto panameño. Y ahora lo que voy a presentarles nuestro panel de discusión y explicarles un poquito la metodología a todos los asistentes. Vamos a hablar de cada uno de los elementos del trilema, como se dieron cuenta que la herramienta. Vamos a hablar de equidad energética, después seguridad y después sostenibilidad. Y en eso cada uno de los panelistas va a tener 5 minutos para hablar del tema y después otros 5 minutos los otros panelistas van a tener una interacción con él. O sea que tenemos 10 minutos por tema para llegar entonces a discusiones. Ustedes pueden estar mandando las preguntas también vía chat para después hacérselas llegar a los panelistas y de esa forma hacer este panel bien interactivo, ¿no? Sin más, yo sí quisiéramos arrancar entonces con la doctora Guadalupe González, que es parte de la Secretaría, para que nos hable un poquito entonces de igualdad energética. Y yo sí me voy a desconectar mi video para que puedan ver a los panelistas. Así que estamos acá tras bastidores con gusto. Gracias, Héctor. Primero que todo, agradecer la oportunidad del Consejo Mundial de Energía para presentar un poco lo que nosotros estamos haciendo también desde el punto de vista de la Secretaría en el tema de equidad, que básicamente para nosotros también es uno de los pilares, o quizás el pilar más importante, que es desde el sector energético a nivel de terminar de llegar a 93.000 familias que todavía carecen de electricidad y de energía. Esto también es un reto muy importante para nosotros, tal como lo indica el trilema energético y como hemos estado viendo en la presentación de hoy. La forma como nosotros en la Secretaría también nos estamos apalancando y estamos haciendo uso de estas herramientas es que definitivamente estamos utilizándolas para identificar también cuáles son los puntos de mayor prioridad en base a lo que piensa la mayoría de las personas que participan también en el sector y de la ciudadanía. De aquí también hemos visto que en los ejes transversales que mencionaba Talita, en donde algunos de ellos eran las nuevas tecnologías y la digitalización, también podían marcar y dar un paso interesante a lo que es cerrar esa última brecha, cerrar esa última milla en estas zonas de difícil acceso, en estas áreas de difícil acceso en donde todavía carecen de electricidad. Es por eso que esto es un reto que estamos abordando. Sabemos que con inclusión de mini redes, con inclusión de nuevos tipos de tecnología de sistemas aislados, también continuando el trabajo que está haciendo la Oficina de Electrificación Rural, por ejemplo, en el tema de extensión de redes, en una planificación que ya tenemos diseñada de aproximadamente entre unos 10 años, 15 años, esperamos que se pueda hacer en menos tiempo, pudiésemos estar cerrando esta brecha de acceso a electricidad. Afortunadamente, Panamá, digamos a nivel de país, tenemos más del 95% electrificado, pero cuando entramos a las comarcas es donde vamos a ver o estamos viendo el mayor problema.
Hay comarcas en donde solamente tienen un 4% de electrificación, otra de las comarcas tiene 19% de electrificación, y quizás ahí es donde decimos que pecamos un poco en los promedios, pero sabemos que es una realidad para nosotros que tenemos que poder llevar este tipo de electrificación a todos los panameños. Es lo que nos merecemos y hacia allá pues se está trabajando. Entonces, básicamente nosotros estamos presentando una estrategia de acceso universal que busca, pues más allá también de llevar tecnología, es de hacer una inclusión también en la parte de investigación y desarrollo, porque creemos que hay mucho potencial en ese aspecto para desarrollar, y también involucrar a los líderes comunitarios y a las mujeres para que también tomen un rol de empoderamiento y que estas tecnologías que se vayan a estar implementando realmente tengan una incidencia y una duración de vida en esas comunidades. Han habido esfuerzos anteriores en donde lastimosamente no se les ha podido dar el seguimiento o el mantenimiento a los proyectos que se han instalado y por eso no han surgido, pero la intención es tener un abordaje social también en conjunto con las comunidades, cosa de que las inversiones que se hagan pues se mantengan en el tiempo. Adicional a esto también no solamente vemos la parte de electricidad, pero también estamos enfocándonos en la parte de cocción, ya que una gran cantidad de las personas y de las familias que todavía están en esta situación todavía cocinan bajo leña y eso trae problemas de salud. Entonces, por consiguiente, también es una de las líneas de acción de esta estrategia de acceso universal que estamos presentando, introducir nuevos tipos de tecnologías que se puedan llevar y podamos también brindar una mejor calidad de vida a estas personas, mayormente a las señoras de casas, ¿verdad? Que son, digamos, las que tienen la labor de hacer la recolección de la leña y del uso de la misma para la cocción. Con esto también estaríamos dando una oportunidad a que las mujeres de la casa tengan ahora un mayor tiempo para hacer otras actividades económicas y en que en su totalidad la comunidad pueda verse de una forma integral. No es solamente llevar electricidad, sino también es llevar otras oportunidades económicas, porque definitivamente estamos viendo que la relación energía y economía van muy de la mano. Entonces, ese es el abordaje que se estaría haciendo. Sabemos que hay un trabajo fuerte por hacer y definitivamente, pues, estamos enfocados a que esto se pueda alcanzar en el mediano tiempo. Gracias, doctora Guadalupe. Yo creo que al final, déjame abrir la pregunta no solamente para ti, sino también para el resto de los panelistas. Y dos temas interesantes. Uno, ¿será que nos falta docencia? Porque cuando vemos la encuesta, de hecho la encuesta que acabamos de hacer, la parte de acceso no marca o no es necesariamente relevante. De hecho, la encuesta que acabamos de hacer habla de precios de la electricidad. Entonces, ¿cómo hablamos? Y ahí va la pregunta para todos. Uno, el tema de si lo que nos falta es docencia en el tema de equity, de seguridad energética, de equidad energética. Y dos, aparte del acceso, si al final el tema de precios, ¿cómo influye? Porque aparentemente eso es lo que nos están diciendo los asistentes, que lo ven como el tema más relevante en este momento. Déjenme, les dejo ese espacio para que ustedes lo discutan y lo conversen al público. Sí, Héctor. Nada más para cerrar ahí, yo pensaría que depende mucho también de quién está viendo la situación, ¿no? Yo me enfoqué quizás un poco más a las zonas en donde sabemos que ni siquiera están en ese problema de pensar en el precio, porque no tienen la electricidad. Definitivamente cuando nos marcamos o nos ponemos desde el punto de vista del ciudadano en Panamá, definitivamente el precio, esto es un factor clave que también se está en la palestra, y de ahí podemos ir a precio, calidad de la energía, en fin, o sea, todos los temas que acarrea y vienen detrás de lo que conlleva el mismo precio de la electricidad. Pero sí, ya ahí le dejo entonces la palabra a don Eduardo. Sí, no, gracias Guadalupe, gracias Héctor. Mira, realmente yo nomás quería comentar un par de cosas. Me parece que lo que comentó Guadalupe dio en el clavo. Podemos decir que aquí tenemos dos Panamás.
O sea, tenemos, y accesibilidad, yo lo puedo dividir en dos cosas, o sea, disponibilidad de la energía y el costo de la energía. O sea, que la energía sea accesible y que sea accesible, ¿verdad? Hay un Panamá que tiene energía 24 horas al día, pero hay un Panamá que no tiene energía 24 horas al día. Y yo creo que en ese punto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo nuevo. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito el esquema de cómo se ha venido tratando de cerrar esa brecha de 95% de acceso de la energía y llevarlo a un 100% de acceso a energía. Yo creo especialmente en el caso de las comarcas, como bien dijo Guadalupe, en el caso de las comarcas tenemos dos temas que hay que abordar. Primero, el tema de la idiosincrasia de la comarca per se, o sea, el tema de la filosofía de nuestros pueblos originarios. Hay pueblos originarios que no quieren que le lleven electricidad. Hay pueblos originarios que no quieren que entremos a meterles cables, que meterles postes. Entonces, y el otro tema que hay es que han habido intentos que fracasaron en el pasado. Fracasaron en el pasado, ¿por qué? Porque no se dio el mantenimiento a las redes, no se dio el mantenimiento a los sistemas solares. Entonces, esos intentos fallidos, los pueblos originarios los ven como errores cometidos y a cierto punto pueden llegar a decir, ¿para qué se van a meter de nuevo aquí si no me solucionaron el problema? Me trabajó 6 meses y no me trabajó. Entonces yo creo que un poco el esquema de ahora que hay que empezar a evaluar es dar una especie como de mini concesiones en esas áreas, a donde la persona o el grupo, la empresa que vaya a hacer la red y en estos sitios unas redes combinadas de solar con eólico y por supuesto al fin y al cabo vas a tener que tener algo de diésel, algo así para respaldarla en las noches o lo que sea, haya un mantenimiento, haya alguien que supervise los trabajos. Esto se tiene que hacer en conjunto con la comunidad. Hay que educar a la comunidad para que la comunidad apoye a la empresa, la comunidad ayude a dar el mantenimiento, la comunidad ayude a velar por la instalación. Pero tenemos que trabajar muy fuertemente en eso y Dios quiera pudiéramos lograr que la comunidad entienda de que esto va a traer doble beneficio para ellos. Por un lado, van a tener acceso a la electricidad que le va a proveer acceso a internet, ¿verdad? Y por otro lado, le va a traer ingresos a la comunidad porque estas personas que estarían, por así decirlo, apoyando para el mantenimiento de los sistemas, estarían generando ingresos que van a ayudar a la comunidad. Entonces, yo creo que en esa parte tenemos que trabajar fuertemente. Y el otro tema que quería tocar es el tema de que tuvo que ver un poquito con lo que tú mencionaste, de que la demanda se cayó y no podemos dormirnos en los laureles y pensar que ahora tenemos un sistema extremadamente abastecido. La demanda irá subiendo. Si ves en la última semana, ya con la entrada en operación full de la mina, la demanda está pegando 1.650 megawatts. O sea, es una gran diferencia comparado a los 1.200 cuando empezó la pandemia y demás. Entonces no podemos dormirnos y pensar, no, lo que pasa es que Panamá está sobreabastecido porque la demanda va a volver a crecer. Eso sí. Eran los comentarios que tenía. Yo quería agregar dos comentarios al tema, ¿no? El primer comentario es que si ustedes ven el Issues Monitor, la gran preocupación, voy a decir, la gran incertidumbre o la máxima incertidumbre en este tema es el precio de la energía. Ese driver es lo que más preocupa a los líderes de energía. Hay otros, pero ese es el que más resalta. Y el segundo tema es que el llamado a la acción a los líderes de energía no va tanto a la accesibilidad, tal vez porque el Issues Monitor, en primer aspecto que yo llamo a la atención es que es el primer Issues Monitor, el segundo Issues Monitor que hacemos, que tiene una base un poco limitada. Y la preocupación de los líderes, o lo que los líderes consideran que debemos centrarnos, es en temas de energías renovables y de eficiencia energética. Eso es cierto. Pero también es importante esa visión que trae el gobierno, que dice, oye, es que no todo tiene que ser el tema de las energías renovables, no todo tiene que ser el tema del precio de la energía. Hay también un problema que nosotros tenemos aquí que hay que atender, que es la accesibilidad de la energía en zonas donde todavía no llega la energía. Y no solamente la electricidad.
la energía en todo el amplio espectro de lo que llamamos energía, que es electricidad y hidrocarburos. Y esos son los dos aspectos que llamó la atención, que nos dice el Issues Monitor, o que nos deja ver el Issues Monitor en este aspecto. Gracias José, gracias Eduardo y doctora. Si quieren, ahora vamos pasando para mantener el tiempo. Saltemos entonces a seguridad y seguridad. Eduardo, entiendo tienes unos slides que te los van a poner ahora para que también abordes tu tema. Asimismo, 5 minutos cortitos y se abre el panel, la discusión para todos. Mateo, ¿tú lo tienes ahí disponible? Sí, gracias. Sí, claro que gracias. sí. Gracias, Héctor. Gracias, Mateo. Muy breve, muy breve. La verdad que tengo 2, 3 slides nada más para entrar en el tema. Y me aproveché de la presentación de Talita para usar el mismo formato de slide. Así que gracias, Talita. Y yo sé que espero que no tengas derechos reservados, que tengo que pagarte por ello. Pero en todo caso, dale. Yo creo que es importante enfocar el tema de qué pasó con el COVID, ¿verdad? Y cómo esto nos puede afectar. Realmente en el COVID, digamos, una vez empezó la pandemia en Panamá, el gobierno se vio en la necesidad de sacar algunas regulaciones y leyes especiales, ¿no? Lo cual en su momento era totalmente necesario debido, pues, como bien mencionó Héctor, la caída en el consumo, el cierre de empresas y demás. Entonces, ¿qué se hizo? Se aumentaron los subsidios para todos los consumidores de menos de 300 kilowatt-horas por mes a un 50%. Anteriormente andaba como por 30, 35%, eso se aumentó a un 50% al mes. Adicionalmente se creó un nuevo subsidio de 30% para todos los usuarios que estaban en el rango de 301 kilowatt-horas a 1000 kilowatt-horas por mes. Estos subsidios en teoría llegaban hasta el 30 de septiembre y fueron posteriormente extendidos iban hasta el 30 de junio y fueron posteriormente extendidos al 30 de septiembre y por ahora pues terminarían ambos subsidios el 30 de septiembre. Adicionalmente, el gobierno dio un periodo de gracia o un periodo de moratoria en el pago de las tarifas a todos los usuarios que se vieron afectados por el COVID. Aquellas personas que se quedaron sin empleo, que le suspendieron sus contratos, los comercios que tuvieron que cerrar. O sea, todo esto aplicaba no solo para residencial, sino esto también aplicaba para comercial e inclusive algunos industriales se llegaron a meter en el tema del no pago. Este no pago o este periodo de moratoria expiró el 30 de junio oficialmente según la ley de moratoria y lo que indicaba la ley de moratoria es que una vez se reactive el pago que debía hacer a partir del 1 de agosto, los clientes que se habían acogido a la moratoria tenían que pagar esa deuda que acumularon en los 4 meses en 36 meses. O sea, a partir del 1 de agosto, por así decirlo, tenían que pagar su cuenta regular más un 36avo de lo que debían de la moratoria. ¿Qué trae esto? ¿Qué trae esto como resultados? Esto trae como resultado, y lo vimos en la gráfica que presentó Héctor, el consumo residencial se ha aumentado 5%. Por supuesto, es lógico, la gente está ahora 24 horas al día en su casa, no sale a trabajar, los niños, los hijos están haciendo escuela, desde la casa, nosotros estamos teletrabajando en la casa, entonces hubo un aumento en el consumo de electricidad. Y a la vez podemos traer, y aquí vemos el tema de la preocupación que dio la encuesta sobre el costo de la energía. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de octubre, por así decirlo? A partir del 1 de octubre expiran los subsidios y además el cliente tiene que estar repagando aquella deuda que no pagó producto de la moratoria de pago. Tenemos que los aumentos en el consumo de la electricidad, en el costo de la electricidad, no voy a hablar del consumo de la electricidad, van a andar por alrededor del 60%.
¿Qué quiero decir? Un cliente que antes de la pandemia pagaba, por así decirlo, $40 al mes, posterior, ahora a partir del 1 de octubre estará pagando $24 más al mes aproximadamente en su cuenta de luz. Esto nos va a traer un problema muy serio en el sistema, porque no necesariamente todos estos clientes que se acogieron a la moratoria y todos estos clientes que han estado beneficiados del subsidio para el 1 de octubre van a haber recuperado su trabajo o van a poder hacer frente a su cuenta de electricidad. Entonces, en una presentación que nosotros le hicimos al gobierno hace un tiempo atrás, nosotros llamábamos esto un poco crudo la trampa de pobreza, ¿verdad? Son acciones que se tuvieron que tomar y no vamos a criticar las acciones porque eran necesarias, pero son acciones que al final le van a poner una espada de Damocles encima a los usuarios. Entonces, nosotros consideramos que en base a esto estamos en el momento indicado para hacer un esfuerzo en estos próximos 45 días de promoción de eficiencia energética, y aquí entramos en uno de los temas que nos gusta a nosotros hablar en el WEC. Y si me pones el próximo slide, Mateo, yo creo que las acciones que tenemos que empezar a tomar desde ahora es, uno, promover el ahorro de energía de una u otra forma. O sea, la gente va a tener que empezar a buscar métodos de bajar su consumo. Ya se acostumbraron, ya todos nos acostumbramos a usar 5% más energía. Ahora tenemos que buscar la forma de ahorrarnos este 5%. Una forma de hacerlo son creando las compañías de administración de energía. Está probado que una administración adecuada de energía te puede ahorrar hasta un 7% solamente por un seguimiento adecuado y revisión constante de tus mediciones. Esto debe ser empresa libre. En el pasado se ha hablado, la ley URE habla de que cada entidad gubernamental debe tener un administrador de energía. Realmente nosotros no pensamos que eso debe ser así. Lo que deben haber es empresas que puedan brindar este servicio como lo hay en México. Yo he visitado N cantidad de empresas en México que se dedican a hacer esto. Te mandan tus reportes diarios. Están encima de todo. Y esto debe ser empresa libre. Yo también he visto aquí comentarios de la Junta Técnica diciendo que tienen que ser personas idóneas aprobadas por ellos. No, esto no es necesario. Esto tiene que abrirse para que tenga un resultado real. También es muy importante que tengamos, y este es un tema que voy a tocar muy rápidamente, pero sí es importante que nos aseguremos que los productos de ahorro de energía que se traen a Panamá sean los de la calidad adecuada. Y voy a tocar un ejemplo muy sencillo que lo he vivido, y es las lámparas para exteriores. En Panamá se traen N cantidad de lámparas para exteriores LED. No duran ni 3 meses y son realmente caras. Yo mis lámparas para exteriores las pido todas en Amazon. Me terminan costando aproximadamente lo mismo que me cuesta la lámpara aquí en Panamá, pero me duran 3 y 4 años antes que una lámpara se dañe. Aquí las que uno consigue aquí en Panamá, las lámparas LED para exteriores no duran ni 3 meses. Entonces tenemos que ponerle atención a estos temas. Y por último, cerrar el tema de los códigos de construcción para que los futuros edificios y las futuras construcciones que vengan incluyendo temas de eficiencia energética. Si son residenciales, que incluyen paneles solares. Si son comerciales, que incluyen doble ventanas de vidrio o menos ventanas de vidrio, ¿verdad? En Panamá la construcción se ha caracterizado por ser colectores de calor. Entonces yo creo que estamos en el momento indicado para empezar una campaña de eficiencia energética fuerte y segura y directa, especialmente viendo lo que se nos viene encima. Y con esto lo dejo para que
el panel haga de sus opiniones. Gracias. Gracias, Eduardo. Interesante lo que planteas y la verdad que lo voy a dejar a Guadalupe y a José. Obviamente mi primera reacción sería que hablamos de diversidad, que hablamos de almacenamiento. Almacenamiento puede ser algo que al final también afecte el tema de ahorro energético. En la medida que se van desarrollando las tecnologías de litio o de baterías, cómo hacemos para que todo esto fluya y si necesitamos, quizás la pregunta con Guadalupe y José, bueno, y Eduardo, ¿necesitamos un cambio en política para que esto se dé o es realmente voluntad para que estas iniciativas como las empresas o algunos temas de ahorro energético o almacenamiento arranquemos? ¿Ustedes qué piensan? Yo sí creo... Sí, nada más un comentarito antes, José. Yo diría que realmente no es tanto un tema de política o de regulación, es un tema de cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad. La mentalidad del usuario final se cambia a través de promoción y se cambia a través de una seguridad. Aquí sigue habiendo algo de temor de que los medidores no se leen y ese tipo de cosas. Todavía eso queda en la mente de mucha gente. Entonces, y que estiman las facturas. Entonces, tenemos que darle la garantía a las personas de que las facturas, las medidores se leen y por ende, si yo voy a hacer un proyecto de eficiencia energética, yo voy a ver mi ahorro. Sí, ahí en parte coincido con Eduardo, pero yo sí creo que hay que revisar un poco el tema de la forma en que se tratan las inversiones destinadas a la digitalización o a la innovación en todo el mercado energético. Desde el punto de vista de por ejemplo, hidrocarburos es mucho market driven, pero desde el punto de vista de la electricidad, ahí sí hay una regulación bastante estricta y es necesario tener claro cuál es la política que tiene el regulador respecto a ese punto. Y en temas de seguridad energética, yo quería agregar dos cosas que por ejemplo, se ven del Issue Monitor. El primer tema es que la mayor incertidumbre que muestran los expertos o los líderes del mercado respecto a la seguridad energética tiene que ver con la entrada del gas natural. Todavía sigue siendo una incertidumbre qué tanto efecto va a tener esto en la seguridad. Puede ser muy positiva porque nos da una buena base de potencia y nos permite mantener la estabilidad del mercado eléctrico, pero por el otro lado trae incertidumbre en el mercado de hidrocarburos a ver qué es lo que va a producir el gas natural. Y en los expertos lo que dicen es, oye, hay que revisar el tema del el almacenamiento de energía y de las energías renovables para ver, a mi criterio, requieren de algo de intervención del gobierno y tienen que ser analizados desde el punto de vista de cuál va a ser el impacto que tiene el COVID en esos mercados, porque ahora mismo el consumo de electricidad, como vimos hace un rato, está muy alto en cuanto a temas de hidrocarburos, de hidroeléctrica. Claro, está lloviendo, la demanda es bastante baja, se ve ese tema. Pero post-COVID, ¿qué va a ocurrir? Están saliendo algunas plantas, están entrando algunas plantas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y la preocupación de los líderes del mercado es, oye, tenemos que tomar acciones para asegurar que aquí haya una diversificación de la matriz, para asegurarnos que aquí hayan energías renovables y que el mercado hacia los consumidores haya una seguridad que les dé garantía de que siempre van a tener ese suministro. El tema del precio que Eduardo comentó para mí es vital. O sea, tú puedes tener toda la energía que tú quieras en este país, pero si no la puedes pagar, no la vas a tener. Y ahí el gobierno tiene que dar luces de qué es lo que va a hacer próximamente cuando dejen de estar vigentes las normas que les permiten suspender el pago y que los obligan a los consumidores a pagar la electricidad consumida en estos meses. Muy bien, muy bien. Guadalupe se nos perdió. Otra computadora, pero por lo menos me escuchan. Sí, algún Perfecto. comentario Guadalupe Sí. sobre el tema, ¿no? Sí, o sea, definitivamente estamos de acuerdo con todo lo que se ha planteado
y tal como decía Eduardo, prácticamente desde el inicio de la pandemia nosotros comenzamos a tomar acciones, tanto para lo que era la seguridad del suministro, de ver que las empresas del sector estuvieran sus planes de contingencias al día y que la operatividad fuera lo mejor posible. Pero también estuvimos trabajando muy de cerca con brindar a la comunidad también tips en eficiencia energética. O sea que ambos de los temas que han conversado lo veníamos venir justamente porque se sabía que esa era una opción de que la mayoría de la gente fuese a trabajar desde sus casas, y lo que se estaba buscando pues era dar la parte de educación, ¿verdad? Para poder amortiguar esto que también iba a ser un punto fuerte de que iba a aumentar la cantidad de pago que al final iba a tener que hacer la persona, ¿no? Que también es nuestra preocupación, y que al igual que se ha estado conversando, hemos estado trabajando fuertemente de la mano con las otras instituciones del gobierno justamente para poder dar la mejor respuesta, y que al final esta situación sea lo menos, digamos, problemática, ¿verdad?, para los distintos actores del sector. No ha sido fácil, Eduardo ha estado en distintas mesas, o sea, varios de los actores han estado en las mesas, pero creo que hay una muy buena y fuerte voluntad de apoyar a los distintos actores y al usuario final para que los resultados de estas pandemias no sean tan drásticos en la parte del sector de electricidad. Además de eso, pues definitivamente tenemos otras, digamos, problemáticas, como lo decía José Antonio, que también se están trabajando para dar una solución a corto plazo, y de ahí también es mucho la importancia de lo que estamos planteando también como en una agenda de transición energética, en donde también una parte fundamental de esto es la innovación que se le va a introducir al sistema interconectado nacional. Esto no solamente desde el punto de vista digital, de la parte de telecomunicaciones y redes, pero también desde el punto de vista de suministro y de las nuevas tecnologías, tanto de almacenamiento que mencionaba Héctor, como de posible introducción de nuevas tecnologías a futuro. Sabemos que se está hablando ya a nivel de la región de hablar de hidrógeno, hablar otros tipos de alternativas más allá que un gas, por ejemplo, que era el combustible de la transición hace un par de años, y ahora estamos yendo hacia otros tipos de tecnología. Ya también se está hablando mucho más de la undimotriz hacia acá, hacia la región latinoamericana, como una tecnología para poder comenzar a estudiar. No voy a decir que va a entrar pronto, pero para ya verla a un mediano y largo plazo. Entonces, digamos, todas estas componentes se van sumando, y definitivamente se tiene que tener una planificación clara, estructurada, para no afectar lo que ya se tiene, mantener la seguridad jurídica de las empresas y las instituciones del mercado, pero también viendo hacia lo que nos estamos enfrentando en un futuro a corto y mediano plazo, ¿no? Perfecto. Y yo quisiera, antes de pasar al último tema del trilema, que es sostenibilidad medioambiental, rescatar lo que todos los panelistas mencionan. Lo mencionó Eduardo, de hecho, en su filmina. Yo lo pondría en una frase que es muy célebre para los que estamos en el sector, ¿no? La energía más cara es la que no se tiene, y yo creo que el esfuerzo que se hizo, ahí, tanto el sector público como privado, a principios de esta crisis pandémica, permitió que la cadena de pagos no se rompiera, y que todo lo que tiene que ver con mantener el suministro, que la gente daba por sentado que, bueno, en su casa, eso hubo todo un esfuerzo para que se diera, y que la generación se siguiera manteniendo y la distribución y la transmisión llegara hasta donde tenía que llegar. Y yo creo que eso es rescatable de lo que hemos conversado, porque la seguridad energética empieza ahí, ¿no? Teniendo la disponibilidad de energía. Y con eso yo creo que lo dejo ahí. Muy interesante los aportes. Saltemos entonces al último, que es el no menos importante. Ahora José Antonio arranca con el tema de sostenibilidad ambiental.
y un poquito lo que habla el trilema, y después igual conversamos entre todos, y los que no tienen, le pedimos al público que si tienen preguntas vayan haciéndolas, porque entonces abrimos entonces después de esta última discusión a preguntas de cualquiera de los tres elementos del trilema o de las herramientas para ustedes. Si tienen algún aporte también gustosamente háganlo a través del chat y nosotros también lo canalizamos hacia los panelistas. José. Sí, le voy a pedir a Mateo que por favor nos ponga la filmina del Issues Monitor de sostenibilidad ambiental en pantalla para hacerle unos comentarios respecto al tema. Yo sé que es difícil vaticinar qué es lo que va a causar el COVID, pero yo creo que el COVID nos va a enseñar en cuanto a los indicadores objetivos que vamos a mejorar las emisiones de CO2 per cápita, pues hemos estado cerrados 5 meses. Vamos a mejorar en el score de la generación a bajas fuentes de carbón. Hemos estado con una baja demanda en estos meses, pero yo me atrevo a vaticinar que vamos a desmejorar en el tema de la intensidad energética, porque evidentemente va a caer el PIB y eso afecta realmente ese indicador. Y en cuanto a las preocupaciones de los líderes de mercado, la principal preocupación que hay en cuanto a sostenibilidad ambiental en el web para los líderes del mercado es las ciudades sostenibles y el impacto que éstas puedan tener en cuanto a reducir la huella de carbón. Y en el tema de las ciudades sostenibles hay dos elementos que son importantes. El primero es la eficiencia energética, o sea, los programas de eficiencia energética que se puedan implementar para reducir o mejorar el consumo de energía, y no solo desde el punto de vista eléctrico, sino también desde el punto de vista de transporte, y es el segundo punto, es la movilidad eléctrica. Y coincide en cierta forma con los llamados a acción que tienen los expertos del sector o los líderes del sector, que dice que hay 4 líneas, de los cuales rescato 4 líneas de acción. Uno es las energías renovables. Es necesario definir ya cuál va a ser la política del gobierno en cuanto a temas como generación distribuida, que es uno de los puntos que reiteradamente se hace la pregunta. Vamos a seguir promoviendo, como lo hace el mercado, no tanto el gobierno, que haya un autoconsumo residencial sin verificar cuál es el impacto que esto puede llegar a tener en las redes de energía, o si se va a atender ese tema próximamente para poder dar un mensaje claro al mercado de hacia dónde queremos ir con este tema. El segundo es la eficiencia energética, en el que entendemos y concluimos que es necesario profundizar la implementación y ampliación de la ley URE y de los métodos de administración de energía, como lo ha comentado Eduardo anteriormente. Tercero es la digitalización y alternativas tecnológicas. Es necesario que se evalúen reglas que incentiven la inversión en estas tecnologías y ver el impacto que esto puede tener para disminuir la dependencia que nosotros tenemos en ciertos combustibles que hacen, que mejoran o que empeoran nuestra huella de carbono. Y el cuarto es el transporte innovativo, la movilidad eléctrica. Evidentemente está ahora mismo en la palestra por ciertas polémicas que se han dado últimamente, pero eso no quiere decir que es ahora que se ha atendido este tema. Este tema se ha estado viendo desde hace más de 2 años con la constitución del Comité de Movilidad Eléctrica, Comité Intergubernamental de Movilidad Eléctrica interinstitucional, y en el que participa el sector privado. Y también con la necesidad de que se adopten una serie de medidas no necesariamente legales estrictamente, o sea, es decir, no es necesario, aunque sí es necesario que se pase una ley, no todo tiene que ver con una ley de movilidad eléctrica, sino que también hay una serie de acciones que se deben ir tomando en ciertas entidades gubernamentales que tal vez no van a la misma velocidad que van otras. Por ejemplo, la Secretaría de Energía ha entendido este tema perfectamente y los felicito por las iniciativas que han tomado, pero no vemos que haya una coordinación en ciertas entidades del gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, que yo creo que no ha entendido realmente cuál es este tema y no ha tomado
algún liderazgo, y la Autoridad de los Servicios Públicos, que todavía no ha dicho claramente cuál es su opinión o su posición con respecto a las normas técnicas para implementar la movilidad eléctrica. En ese último tema de la movilidad eléctrica, yo le quisiera ceder el spotlight a Eduardo, porque se habla mucho de la necesidad de implementar la movilidad eléctrica, pero Eduardo tiene o ha expresado unos comentarios que nos ha comentado algunos temas de movilidad eléctrica que yo quiero que él refleje o los exprese aquí, sobre cómo él ve la movilidad eléctrica, o en qué nos debemos centrar en el tema de movilidad eléctrica en este país. Y déjame agregar algo ahí, y antes de que Eduardo lo conteste, también hablemos un poquito de generación distribuida, que creo que eso tampoco se ha mencionado y creo que aquí es un espacio oportuno también para hacerlo. Adelante. Esa era la segunda pregunta que iba a hacer, y esa se le iba a hacer a Guadalupe, porque yo sé que Guadalupe está bien involucrada en ese tema. Vale, Eduardo. Sí, gracias, José. Mira, realmente el tema de movilidad eléctrica es un tema que es clave. O sea, es clave, es un tema que tenemos que empujar, pero a mí me da la impresión de que nos está faltando un poco de orden, o un poco más de a dónde debemos enfocarnos, un poco más de foco. ¿Qué es lo que realmente contamina el ambiente? ¿Qué es lo que crea la huella de carbono en lo que es transporte? Es el transporte público y todo lo que es las flotas de distribución de comidas, de bebidas, o sea, todo lo que es el transporte comercial. Realmente ahí es donde está la mayor cantidad, donde se crea la mayor cantidad de huella de carbono. Entonces, debemos enfocar. Debe haber un especial enfoque en cómo transformamos el transporte público y todo lo que es el transporte comercial de distribución de productos, de distribución digamos, comercial industrial, ¿verdad? Hacia un transporte de movilidad eléctrica, hacia movilidad eléctrica. O sea, tenemos que tener foco, tenemos que enfocarnos muy de lleno en la línea 3 del metro, que nos va a traer una solución importante, y debemos enfocarnos nuevamente en el transporte público. Yo una cosa que también veo aquí sobre lo que se está hablando de la ley de movilidad eléctrica ahora mismo, es que pareciera que única y exclusivamente las empresas de distribución de energía son las que pueden brindar el servicio de recarga de automóviles en el futuro. Yo creo que eso tenemos que liberarlo. O sea, yo no veo por qué razón no puede, y voy a poner un ejemplo, pero no por hacerle propaganda a nadie, por qué todas las estaciones Delta o Puma o Terpel del país no pueden tener al lado estaciones de carga para vehículos. O sea, yo no veo por qué razón, no sé, la familia Guardia, y no tienen nada que ver conmigo, en Penonomé no pueden tener áreas de carga de autos y de camiones y de buses en Penonomé. ¿Por qué tiene que ser un negocio único y exclusivamente cerrado a las empresas de distribución? O sea, yo creo que tenemos que tener mayor apertura en ese sentido. Es que ahí yo coincido con Eduardo. O sea, el tema también tiene que ver un poco con lo que llaman que la comercialización solo pueden hacer la empresa de distribución eléctrica, lo cual no es cierto. De hecho, a la empresa de distribución le debe ser totalmente neutral quien haga la recarga final al vehículo, porque igual su negocio es que la energía llegue a ese lugar, y ella cobra en su tarifa porque la energía llega a ese lugar, no por lo que consume el cliente final, que eso perfectamente puede en la ley, y creo que es necesario que en la ley se incluya esa posibilidad como una de las formas de comercializar energía en este país. Pero José Antonio, es muy sencillo, la forma como yo lo veo, ya eso se está dando hoy en día. Si tú lo ves, hoy en día edificios comerciales, edificios residenciales pueden comprar energía en bloque y la distribuyen hacia adentro. Y eso Correcto. Tiene un margen regulado de cuánto puede ganarse la administración del edificio para el servicio de subfacturarle a cada uno de sus usuarios. Es la misma cosa, o sea, podemos usar la misma base. Tú lo regulas igual como está regulado el precio del petróleo en las estaciones Delta. Esa compañía no se puede ganar más de tanto %.
Estoy totalmente de acuerdo. El tema es cómo le cambias la mentalidad al regulador que dice que el único que puede vender kilowatt de energía es el distribuidor, que a mi criterio eso no tiene ningún sentido. Y si quieres, esto lo ligo también con el tema de la generación distribuida, porque cómo es que ha florecido el tema de la generación distribuida y autoconsumo a nivel comercial e industrial. Si tú no le puedes vender kilowatt hora a la persona a la que le instala los paneles. Bueno, se buscó una solución en el mercado que no lo llamamos la venta de energía, aunque sabemos que es en cierta forma venta de energía. Y a lo que voy es a lo ridículo que llega la posición limitante de la competencia que tiene la SEP con las interpretaciones que da en este sentido, de que dice, no, el único que puede vender energía es kilowatt hora es el distribuidor, pero crea estas excepciones como por ejemplo la que tú mencionas de los edificios de los malls, que sí le pueden vender energía a sus clientes con una limitación en el margen. ¿Por qué no hacemos exactamente lo mismo? Y eso es a lo que yo me refiero con los cambios legales. Oye, lo más sencillo del mundo, crea un registro de estaciones de recarga que tienen que cumplir con una serie de normas técnicas y que tienen que cumplir con una serie de parámetros. Y a eso yo me refería hace un momento cuando hablaba del tema de movilidad, no tanto en la necesidad de cambiar la ley, que sí hay que cambiar algo en la ley, sino también de los cambios regulatorios, de las adaptaciones regulatorias para que esto se lleve a la realidad. Y lo que tú decías del transporte masivo, o sea, la movilidad eléctrica, donde primero tenemos que comenzar es por el transporte masivo, más que por el vehículo, el Tesla o el Volkswagen o el BYD. O sea, sí, ese es un mercado que tiene que incentivarse, que en el futuro a mediano plazo va a tener una gran importancia para hacer ciudades más sostenibles, para mejorar la sostenibilidad ambiental del mercado. Pero donde más impacto podemos lograr inmediatamente es en el transporte masivo, como tú indicas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en el tema de generación distribuida, la pregunta que yo le tenía a Guadalupe era precisamente cómo podemos incentivar la generación distribuida y qué piensa la Secretaría de Energía que se puede hacer en ese tema de generación distribuida que se debe hacer en ese tema de la generación distribuida en el corto y mediano plazo. Bueno, gracias a los dos. Definitivamente yo pienso que estamos bastante de acuerdo en que estos cambios tecnológicos nos están llevando a tomar acciones cada vez mucho más rápidas, o sea, que se deben desarrollar a corto plazo justamente porque todo esto lo que nos da es la apertura que hayan estos nuevos negocios y que realmente lo que estamos buscando como Secretaría de Energía con esta política de país que estamos presentando justamente es eso, ¿no? Que el sector energético cada vez se vea más como un ente de propulsor económico del país. O sea, si ya lo era, ahora puede serlo mucho más. Y con todo esto que hemos estado hablando, esto lo vemos muy, muy positivo. Definitivamente hay cambios que se deben hacer legales, regulatorios y de otros tipos de instrumentos, ¿verdad?, que nos van a llevar a ir hacia esa dirección. Yo coincido completamente con lo que dice Eduardo, por ejemplo, en el tema de movilidad eléctrica. Con la estrategia de movilidad eléctrica, nuestra intención no es reemplazar el 1.000.000 de carros que tenemos en Panamá por 1.000.000 de carros de vehículos eléctricos. Eso no puede ser la forma. Tú tienes que hacer una cuestión que sea sostenible. Y definitivamente la primera forma de llegar a eso es con las flotas. Y por eso es que se ha arrancado con un trabajo fuerte con Mi Bus inicialmente, pero ya también se está trabajando con el análisis para las flotas de gobierno y para otros tipos de flotas del país. Y de ahí entonces todos los temas que tenemos que trabajar en temas regulatorios y normativos que ya se están viendo, como decía José Antonio, en las mesas de la Comisión Interinstitucional de Movilidad Eléctrica, que justamente tenemos reunión en una media hora. Y el asunto justamente también es esto, o sea, que sea una cuestión participativa en donde podamos nutrirnos de múltiples ideas y que los que estamos trabajando para esto tengamos una voz activa y que sea un esfuerzo en común, que la ciudadanía misma se empodere y que esto sea un trabajo que no quede solamente para estos 4 años, sino que sea una cuestión que quede para los próximos 10, 20 años, o sea, un set de actividades
y de secuencias que se integran, y por eso es de la importancia de nosotros de presentar esto como una agenda de transición energética, porque un cambio que usted haga en la ley para el lado para beneficiar quizás la movilidad eléctrica puede trastocar otra parte del sector y tenemos que tener esa seguridad de que eso no vaya a pasar. Entonces, por eso es muy importante la participación de todos en estas actividades que se van a desarrollar. ¿Y cuál es el siguiente paso que preguntaba José Antonio? La estrategia de generación distribuida. Definitivamente tenemos que crearla de una misma forma como se creó la de movilidad eléctrica, que fue participativa y que ahora se encuentra también un proceso participativo para su implementación. Lo mismo queremos hacer con todas las estrategias en el muy corto plazo. Así que para terminar, yo diría que los invito a que estén pendientes al proceso de el desarrollo de estas estrategias, porque igual lo vamos a hacer la invitación pública al Consejo de Energía para que sean activamente participantes en el desarrollo de esto y podamos realmente tener una política de Estado integral para que vaya dando pasos concisos con buenos cimientos desde ya hacia una transición energética, que es lo que nosotros vemos como positivo para el país. Perfecto, muchas gracias, Guadalupe. Yo sé que estamos ya casi cortos de tiempo, pero hay bastantes preguntas e inquietudes que yo quisiera ver si Mateo nos ayuda, por lo menos recopilando un par y poder contestar 2 o 3 antes de unas breves conclusiones del evento y obviamente el agradecimiento que le daremos ahora y bueno, y en su momento también a los panelistas y a Thalita por todo el tiempo que nos han brindado. Mateo. Nada más, Héctor, yo aproveché para contestar un par mientras esto estaba andando, para que sepan. Sí, mejor, porque Gracias, yo me di cuenta que le has contestado algunos, así que ya hay unas que ya tienen respuesta, ¿no? Mateo. Sí. Nos pregunta Andrés Martínez, en muchos países, sobre todo en la Unión Europea, existen limitaciones en las emisiones de CO2 para vehículos y esto ha promovido la movilidad eléctrica naturalmente. En Panamá, ¿qué regulaciones tenemos o podríamos tener en cuanto a emisiones de CO2 de los vehículos y su impacto medioambiental en general? Mira, lo que pasa es cómo se llegaron a todos esos temas en Europa, a diferencia de cómo vamos nosotros. A ver, en Europa lo primero que llegaron a decir fue a las grandes petroleras, bueno, tienes que mejorar la calidad del combustible para que sea menos contaminante. Comenzaron a hacer combustible menos contaminante, eso causó que las empresas automotrices comenzaran a cambiar la eficiencia de los motores. Luego fueron a las empresas de automóviles y le dijeron, tienes que hacer motores más eficientes. Y cuando ya llegaron y las empresas habían hecho motores más eficientes, llegaron y dijeron, bueno, ahora vamos a incentivar que nos cambiemos a la movilidad eléctrica. Nosotros estamos todavía en pininos. Hay una cosa, hay un tema que no hemos todavía tocado en Panamá, que es, y lo hemos hecho a mi criterio muy lentamente, porque yo creo que el último cambio que se hizo de las normas de combustible fue hace más de 15 años. Ahora recientemente entraron unos cambios con respecto a los niveles de contaminantes en el diésel y en el combustible marino, pero más que todo por reglas internacionales que por reglas locales. Esas son cosas que hay que ir viendo porque esa es una forma de incentivar el que aquí pueda ser rentable un auto eléctrico versus un auto de combustión interna. Ahora mismo no lo es. Ahora mismo un auto de combustión interna es mucho más rentable para el consumidor normal que un auto de motor eléctrico. Por eso yo creo que acompañado con ese tipo de medidas hay que tomar otras medidas como el incentivar en que las grandes flotas se cambien a los autos eléctricos, se utilicen más autos eléctricos que autos de combustión interna para poder ir creando ese cambio. No en la forma que lo hizo Europa tal vez, porque nosotros tenemos unas idiosincrasias un poco distintas, pero sí tomando algunos de los ejemplos que utilizaron ellos, exigiendo más eficiencia en los combustibles y menos contaminación en los combustibles, y luego yendo a ver cómo se pueden mejorar las reglas o las normas que incentiven la entrada de vehículos eléctricos. Y solamente agregaría que muchas veces se habla del castigo, pero también sería interesante verlo desde otra perspectiva y realmente evaluar, por ejemplo, qué incentivos podrían tener los usuarios de vehículos eléctricos, por ejemplo, brindando servicios arancelarios o servicios auxiliares al sistema eléctrico, que también es por ejemplo, una de las principales medidas que tomaron en Europa fue el carbon tax. Tu vehículo contamina,
te pongo un impuesto a la contaminación. En países de Europa ya tienen una cultura del pago de impuestos porque saben que se invierten eficientemente esos impuestos. Dígale aquí usted al panameño que le va a poner un carbon tax por la contaminación de su vehículo. Sí, tema interesante, licenciado Benes. Nos pregunta Ricardo Espino, como indica el Issues Monitor, existe una medida de incertidumbre en las políticas públicas de los Estados Unidos. ¿Qué comentarios podrían brindarnos en este aspecto con referencia a la seguridad energética y sostenibilidad ambiental de Panamá? Sí, yo más que todo que las políticas, ahí dice US Policy, pero yo creo que más que todo es las políticas en términos generales y las políticas públicas que se requieren, y hay una incertidumbre a la hora de las mismas, y yo creo que es parte del componente que hemos estado hablando, y ahí, Ricardo, yo creo que no solamente Estados Unidos, sino políticas públicas en general tienen un impacto en todos, y por eso es que marca en el Issues Monitor de esa manera, ¿no? Claro. Tenía una pregunta que me gustaría compartir. Cuatro grandes crisis en la historia moderna de nuestra sociedad nos enseñan que durante el periodo de crisis se había una clara caída en las emisiones. Sin embargo, una vez empezamos a reiniciar esta actividad económica, las emisiones empiezan también naturalmente a aumentar. En ese sentido, Panamá, ¿qué iniciativas podría considerar para lograr una reactivación responsable con el medio ambiente? Si yo fuera a comentar algo, yo diría que realmente, si lo estamos viendo ahora desde el punto de vista de la pandemia, el momento de la pandemia y la reactivación económica que viene después, realmente estamos va a ser demasiado a corto plazo como para poder implementar algo, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas que debemos ir trabajando poco a poco para ir bajando la huella de carbono, no solo con movilidad eléctrica y no solo con generación distribuida y demás, pero hay que empezar una implementación de sistemas. Por ejemplo, en las pocas industrias que tenemos en Panamá, en las lavanderías que tenemos en Panamá, cambia un sistema de cambio de calderas, por así decirlo. Entonces, todas las calderas, aquí, si tú vas a las lavanderías en Panamá, todas las calderas trabajan con búnker y algunas trabajan con un búnker grado H, ¿verdad? O sea, un búnker de segunda categoría, ¿verdad? Las calderas de muchas industrias todavía trabajan también con diésel, con búnker. Entonces hay que empezar a trabajar en utilizar calderas eléctricas y si no puede ser caldera eléctrica, bueno, por lo menos calderas de gas, ¿verdad? Que sean menos contaminantes. Pero eso no vamos a lograr nada de aquí a 3 meses o a los próximos días que se empiecen a reactivar las economías y que se empiecen a reactivar los comercios. O sea, yo creo que así a tan corto plazo no hay mucha cosa que podamos hacer. Yo diría que a corto plazo, más que nada, caemos es en la misma cultura de la gente, ¿no? O sea, hacer el uso racional y eficiente de la energía que se tiene. Nosotros sabemos de que el panameño, pues, quizás todavía nos hace falta un poco en ese tema, o sea, no tenemos ese cuidado en apagar las luces, en apagar las televisoras y demás, pero hacia allá debemos ir. Quizás nuestra propia actuar es la herramienta más al alcance que tenemos. Hablando de este tema, decía un señor hace muchos años atrás, expresidente de la Cámara de Comercio, el panameño tiene gusto de champaña y bolsillo de cerveza. Entonces, que empecemos a pensar con el bolsillo de cerveza y ahorremos energía. De acuerdo. Y también nos comenta Rosilena, la energía solar térmica puede ser un excelente reemplazo para estas calderas también. Es un tema también que se puede hablar y muy interesante. Y para cerrar con la serie de preguntas y respuestas, terminamos con Félix. ¿Por qué en vez de tener muchas regulaciones en materia energética, por qué no crear un código energético que abarque todo en materia de energía? Me pareció interesante. Mira, aquí en energía hay dos entidades que establecen regulaciones. En el mercado de hidrocarburos, la Secretaría de Energía, y en el mercado de electricidad, la Autoridad de los Servicios Públicos. Yo creo que ese sistema está bien como está, porque cada vez que eso se ha abierto, se le ha dado la posibilidad a que alguien más venga a establecer regulaciones, y en un código eléctrico sería abrirle la puerta.
se presentan una cantidad de cosas que son absurdas. Muy interesantes ideas, pero a veces absurdas desde el punto de vista del mercado. Por ejemplo, el tema que comentaba Eduardo de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que quiere dominar todo y decir, no, eso tiene que pasar por una regulación nuestra y tiene que tener permiso nuestro. Y luego viene el Ministerio de Ambiente y te impone unos requisitos y unos criterios que a veces son absurdos o imposibles de cumplir para las empresas y para los consumidores. O sea, yo creo que sí, cada vez que se vaya a establecer una norma se les debe consultar, pero cuando tú dices que vas a establecer un código, eso significa que vas a tener que traer una multiplicidad de actores a incluir sus inputs dentro de ese documento y a querer tomar protagonismo que puede resultar imposible al final el resultado o el producto. Yo creo que la forma que se tiene ahora mismo, sí, hay muchas regulaciones de electricidad, bueno, revisemos a nivel de ACEP y en eso ahí la Secretaría de Energía puede tomar un leading role de decirle a ACEP, oye, tienes que revisar esto y esto y esto y esto porque a mí me parece que se ha excedido en la cantidad de normas que tengas en algún tema en específico. En ese mismo orden, fíjate que había una pregunta, José y Héctor, que decía que por qué no se han implementado los administradores de energía todavía en las entidades del gobierno. Y yo creo que un poco el tema va por eso mismo de la Junta Técnica. O sea, ¿cuántas entidades del gobierno tienen un ingeniero idóneo autorizado por la Junta Técnica para que sea administrador de energía? Entonces, si eso es lo que tenemos que esperar, nunca vamos a resolver los temas. Y una Junta Técnica que viene regular, el último cambio de su regulación fue en 1960, o sea, eso tiene 40 años de estar desactualizado. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar. De acuerdo. Yo creo que había una pregunta final, Héctor, que era ¿cómo podemos hacer para ampliar la base del Issues Monitor, de las encuestas del Issues Monitor? Yo creo que este evento es precisamente para invitarlos a que vean las herramientas del WEC, a que entiendan los resultados de esas herramientas, como por ejemplo el Issues Monitor, las preocupaciones que hay de los líderes del mercado, cómo el gobierno considera este tipo de preocupaciones a la hora de desarrollar sus estrategias. Y ahora que viene el nuevo Issues Monitor, que creo que se abrió hace un par de días, pues a invitarlos a que todos participen como líderes del mercado, como líderes energéticos, a que todos participen en alimentar ese Issues Monitor para que sea una herramienta mucho más precisa y que den el clavo de las preocupaciones y de las incertidumbres que se tienen en el mercado. Efectivamente, José, y tomando tus palabras ya en el cierre, porque ya yo creo que hemos cumplido no solamente con el tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero las expectativas yo creo que han sido cumplidas. Yo sí quisiera primero en estas conclusiones, número uno, agradecerles el tiempo a ustedes, a Talita también, que gracias a la tecnología nos ha podido acompañar en toda esta jornada, a todos los participantes por sus preguntas, por su interacción, por las encuestas. Como decía José, sí, en la medida que participemos y ya en temas como el Issues Monitor, donde su opinión es escuchada, a cambios en las políticas públicas a través de los talleres y las mesas que tenemos nosotros, efectivamente podemos tener trascendencia, ¿no? Que es lo que, como mencionamos al principio, incidencia en las políticas públicas para tener un sector energético no solamente de generación, distribución, transmisión, sino también lo que hablamos de la leña, la cocción, el tema de transporte, el tema de hidrocarburos, qué es lo que va a pasar con todo lo que tiene que ver con gas, hidrógeno, que de repente no estamos necesariamente en nuestro radar de acuerdo al Issues Monitor. Entonces, son diversos temas que en la medida que van surgiendo y ahora por una coyuntura de la pandemia, creo que es importante resaltarlos, ¿no? Y yo con eso básicamente termino para que conozcan todos los que estuvieron aquí. Las distintas herramientas están accesibles. Nosotros podemos ponerles ahí también la dirección, si quieres, Mateo, de la página de WEC Panamá, donde está la información. Exacto. Y después para poder que puedan síganos en nuestras redes y poder entonces poder consumir lo que hacemos nosotros en información y data. Al final es mucho análisis, por lo menos hemos participado también en análisis regionales
donde cómo han atendido el tema energético en la pandemia los otros países, y eso también es importante y nos da un parámetro de referencia para seguir avanzando como país y como sector. Entonces, nada más con eso les quiero reiterar el agradecimiento a todos, y nosotros vamos a estar haciendo otros eventos tal como este y hemos venido haciendo, así que manténganse al tanto y por eso síganos en las redes para poder que tengan información actualizada de lo que el Consejo Mundial de Energía en Panamá en particular estamos haciendo para ustedes, ¿no? Así que muchas gracias, y la verdad que buenos días a todos y que tengan un productivo día en el día de hoy, ¿no? Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias, Héctor. Muchas gracias. Héctor. Muchas Bye. gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego.